Como ya hemos visto, las cosas que se repiten dan homogeneidad, por lo que en esta lección vamos a definir los elementos que queremos repetir nosotros. Por cierto, recordad que cada vez que tomemos una decisión vamos a intentar apoyar los valores de nuestra marca. Entonces, intentad tenerlos presentes o al menos que no estén en contra, ¿vale?, de lo que vamos a decidir. Os voy a contar ahora qué elementos solemos decidir nosotros cuando estamos en el estudio trabajando en un proyecto. Vamos a empezar por los colores y aquí nosotros solemos definir la paleta de dos formas. Una, haciendo una paleta de colores específicos y otra con una gama de tonalidades. En el caso de la paleta de tonos específicos, yo os recomiendo que limitéis la paleta, sobre todo si no tenéis experiencia con colores, a 2-3 colores máximo. Por ejemplo, os enseño marcas que lo hacen así. Esta marca, Saturday Skin, como podéis ver claramente, aunque utilice distintos tonos, siempre está repitiendo el rosa y el amarillo. En cambio, GoTo siempre está repitiendo un único color, siempre sigue con ese tono melocotón rosado. Puede utilizar otros colores, pero este se mantiene constante. En cambio, Summer Fridays lo que hace es utilizar una gama de tonalidades y se ve claramente ya en sus destacados que ya las reflejan. Cuando vamos bajando veremos que siempre utiliza toda esta gama de tonos cálidos, muy neutritos, como muy naturales. Tira a veces un poquito a verde, un poquito a celeste, pero siempre en esa gama de tonos neutros. En recursos adicionales os voy a dejar varias webs que son muy interesantes para encontrar paletas de colores. Pero aquí os quiero enseñar una que es súper interesante, que se llama Adobe Color. Esta web nos va a facilitar crear tanto paletas por gama de tonalidades como paletas de colores específicos. Para las de gamas yo os recomiendo utilizar la opción de análogos y la opción de monocromáticos, que veis que aquí debajo van apareciendo y según vamos arrastrando arriba en los colores vamos encontrando nuestra gama. Si nos acercamos más al borde de la rueda tendremos colores más intensos y si nos acercamos más al centro tendremos colores más apagados. Y si queréis hacer una paleta de tonos específicos, yo os recomiendo buscar en tríada o en complementario, os lo enseño. Aquí cuando movemos va haciendo 3 tonalidades distintas que sean complementarias, que sean como opuestas dentro de la rueda. Y en complementarios directamente utiliza tonos muy opuestos. Los tonos complementarios contrastan mucho entre sí y entonces quedan muy atractivos. Hay otra opción que también está muy guay, que es que si le damos a imagen, podemos conseguir la paleta de color de una imagen concreta. Aquí nos dará varias opciones. Podemos elegir que la paleta sea a todo color, que son tonos más saturados, tonos más claritos, tonos más apagados, más intensos u oscuros. Y según vayamos cambiando, pues te dará paletas distintas. Si, por ejemplo, hay algún tono que no os gusta demasiado en esa paleta y que os gustaría cambiar, podéis simplemente moverlo. A la hora de aplicar la paleta, tened en cuenta que no vais a aplicar toda la paleta en cada foto, sino que lo que haréis es que todo el feed va a formar la paleta. Por ejemplo, vamos a ver el perfil de Charuca, que ella tiene una paleta que son tonos rosas, tonos cálidos y rojos de vez en cuando. También a veces utiliza negro. Entonces esos son como los tonos de su paleta, pero como veis, no en todas las fotos utiliza todos los tonos. En esta solo está utilizando rosas y en esta sí está utilizando todos. Además, aplica los colores de formas distintas según la foto. Por ejemplo, en esta lo cálido era parte del atrecho y el producto, y aquí forma parte del fondo. A lo largo de esta lección vamos a ir haciendo un ejercicio que a mí me resulta súper útil, que es analizar el estilo de una persona para poder tomar las decisiones más claramente de nuestro estilo. En el caso de nuestro proyecto, del proyecto de Adri, él tenía un estilo ya antes de unas fotos muy oscuras que al analizar los valores que queríamos comunicar chocaban mucho, entonces teníamos que cambiar el estilo por completo. Estuvimos buscando inspiración y encontramos un perfil que se llama Michelle M. Driscoll, que ahora os lo enseño, que la sensación que transmitía era exactamente lo que nosotros queríamos transmitir. Entonces vamos a ir respondiendo las preguntas de la ficha que os he dejado en las descargas de recursos adicionales y analizando el estilo de Michelle. Las primeras preguntas tienen que ver con los colores, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Sobre su tipo de paleta de colores, ella la verdad es que utiliza muchísimas tonalidades, tanto pasteles como un poco más intensas, y todos esos colores quizás no sería lo que nosotros utilizásemos en nuestro proyecto, es decir, no es lo que más nos gusta de su perfil.
¿Y dónde suelen aparecer estos colores? La verdad es que suelen aparecer en la ropa que utiliza, porque ella prácticamente siempre sale en las fotos, y también en el atrecho de la decoración. Realmente ella no utiliza muchos tonos en los fondos. En el caso de Adri queríamos hacer un mix entre una gama de colores y una paleta de tonos específicos. ¿Por qué? Porque Adri tenía clarísimo que quería utilizar una gama de colores verdes porque el verde le transporta la naturaleza y esa naturaleza pues le transmite toda esa sensación de tranquilidad y de ser acogedor. Y luego le añadimos dos tonos específicos que son el lila y el naranja porque le dan un punto más cercano como informal y alegre. El siguiente elemento que podemos definir serían los fondos o escenarios. Aquí os voy a dar consejos tanto para hacer fotos en exteriores como en interiores. Para encontrar fondos que sean como de exteriores, nosotros lo que hacemos mucho es buscar localizaciones, como se llama location scouting, ¿no? Que es ir por la calle básicamente e ir fijándote en qué sitios podrían quedar bonitos en tu foto. Un truco que hacemos nosotros para guardar esas localizaciones es que les vamos haciendo fotos y guardándolas en un álbum de nuestro móvil. Como siempre llevamos la localización o la ubicación activada, esa ubicación se queda guardada en la foto. Entonces, cuando queremos saber dónde se ha hecho esa foto, simplemente entramos en los datos de la foto y vemos de dónde es. Para tener activa la ubicación, simplemente lo vamos a configurar antes para asegurarnos. En Android le daríamos dentro de la cámara a la ruedecita de ajustes y nos aseguraríamos de que tengamos activo etiquetas de ubicación. Así se hace en mi Samsung, pero en cada móvil lo encontraréis más o menos por aquí. En el iPhone tendréis que comprobarlo entrando en ajustes, privacidad, localización y comprobáis que cámara esté activo cuando se utiliza la aplicación. Para ver la ubicación, yo en mi Samsung le doy a los tres puntitos, le doy a detalles y aquí directamente aparece dónde está y podría abrir directamente el mapa. En iPhone simplemente vamos a deslizar hacia arriba y aquí ya aparece el mapa. Si queremos hacer fotos en interiores, ya sea en nuestra casa o nuestro espacio o en espacios públicos tipo biblioteca, cafetería, etc., lo que podemos hacer es utilizar de fondo el propio espacio, es decir, aparecer nosotros y de fondo toda la habitación en la que estemos, o podemos acercarnos más a un fondo que ya exista y tener una foto como más limpia con un fondo más liso. Los fondos lisos de interiores podemos encontrarlos entre comillas si estamos en interiores que no son nuestro espacio, o podemos fabricarnos los nuestros propios para hacerlos en nuestro espacio. Nosotros los fondos que más solemos utilizar en nuestro estudio son sábanas o telas que nos hagan el efecto de ser una cama, papel o cartulinas, vinilos de texturas, pintar alguna pared, si tenemos algunas paredes que son de color, falsear una pared pintada pintando un tablero de madera, parqué laminado para tapar suelos, como ya sabéis, también telas pero utilizándolas dentro de la propia foto, u otros materiales como por ejemplo azulejos o barro y este tipo de materiales más naturales. Aunque también os digo que puede quedar muy guay sacar objetos de contexto, ¿vale? Y no utilizar un fondo que a lo mejor le corresponda. Como por ejemplo poner una alfombra en mitad del campo o apoyar un bolso en una escultura. Vamos a volver a la ficha que estábamos haciendo y vamos a seguir analizando a Michelle. Sobre si suele hacer las fotos en interiores, en exteriores o si va mezclando, ella la mayoría de las fotos las hace en interiores, aunque es verdad que algunas veces sí que salen exteriores. ¿Suele repetir algún tipo de escenario? Pues la verdad es que casi siempre hace las fotos en lo que parece que es su casa, básicamente en su salón, en el cual tiene las paredes muy claritas, con muchos objetos de decoración de colores y también muchísimas flores muchas veces o láminas. En exteriores, si os fijáis, suele utilizar siempre vallas que tengan vegetación detrás. Sobre si suele repetir algún fondo en concreto, ella suele repetir mucho este rincón de su casa en el cual, aunque la pared es blanca, hay como mucho movimiento entre columnas, molduras y demás, y siempre aparece pues en este fondo. Al utilizar este fondo como más liso, es verdad que en esas partes simplifica más su feed y coge como más aire. Al hacer el cuestionario que hicimos, Adri decidió que iba a hacer las fotos, la mayoría en interiores, utilizando como fondo su casa, y también mostrará un fondo verde que lo vamos a pintar, ¿vale? Será un tablero pintado. También hará fotos en exteriores con muchos espacios naturales para seguir trabajando con esa gama de verde. El siguiente elemento que vamos a definir serían los objetos o el atrezo que aparece en las fotos. Yo lo primero que suelo hacer cuando empiezo a definir esto es mirar las referencias, porque ya que tenemos todas esas referencias, a veces analizándolas podemos ver cosas en común. Por ejemplo,
Esta marca, cuando estuvimos definiendo su estilo, guardamos muchas fotos y al analizarlos vimos que había muchas fotos en las cuales había objetos de vidrio y también plantas como más secas, tipo ramitas y flores pequeñas. También, si en ese proyecto he definido una paleta de colores, pues suelo tirar de ellas para buscar atrezo que sea de esos colores. Aquí sí os recomiendo que a lo mejor lo obvio o lo que te viene primero a la mente es buscar objetos que estén fabricados en esos colores. Me explico. Por ejemplo, si Adri tiene naranja entre sus tonos, pues a lo mejor a mí me saldría automáticamente, pues si veo una libreta naranja, comprarla. Y eso está bien, pero también os recomiendo que penséis qué otros objetos tienen ese color de forma natural. Por ejemplo, si tenemos naranja, pues podríamos tirar de mandarinas, frutas que tengan esos tonos naranjas, flores que sean naranjas, y así darle un punto más natural a la foto. Por ejemplo, en Melon Blanc, uno de nuestros tonos corporativos es el celeste y en lugar de utilizar un fondo celeste u objetos celestes, lo que hacemos es hacer muchas fotos con el cielo de fondo. Como hicimos al buscar inspiración, podemos hacer también como una búsqueda de objetos por temáticas o situaciones. Si tienes productos, es muy fácil imaginarte dónde pueden estar esos productos en el día a día. Si no lo tienes, piensa en qué situaciones quieres fotografiar o qué temáticas te gustan y pueden tener relación con tu proyecto. No siempre tienes que mostrar lo que estás contando en el texto como una imagen textual, sino que puedes hacer algo más inspiracional. Como en el caso de Adri, por ejemplo, vamos a hacer fotos, por ejemplo, de flores que no tienen nada que ver con el proyecto, pero nos siguen transmitiendo esta cosa de la naturaleza, de la cercanía, de la tranquilidad. Es como que lo comunicas igualmente, aunque sea una imagen más inspiracional. Otra cosa a tener en cuenta es el tamaño de los objetos que vas a necesitar. Si tú vas a necesitar hacer fotos de habitaciones enormes, pues es absurdo que te compres, yo que sé, un boli, porque apenas se va a ver. Busca objetos más grandes. Y si, por ejemplo, tienes un proyecto de joyas, como hicimos en el anterior curso, no hace falta que encuentres cosas muy grandes, a lo mejor con papeles o incluso un sello tienes para atrezo. Pensad también en la ropa que llevan puesta, porque ya sea como en el caso de Adri, que va a salir muchas veces porque es una marca personal, o porque simplemente aparezca una persona acompañando el objeto que sea, el estilismo que lleve va a afectar un montón a lo que se transmite. Y aquí dos pequeños tips, ¿vale? Uno, que no os obsesionéis por tener que comprar absolutamente todo, porque en todas las producciones, tanto de publicidad como de moda y todos estos tipos de fotografías, a veces puedes en grandes almacenes o tiendas bastante grandes comprar las cosas y luego devolverlas, ¿vale? Obviamente utilizándolas con mucho cuidado. Eso sí, comprobad la política de devolución, ¿vale? Para que podáis devolverlas sin problema. Y la otra es que cuando nosotros vamos a empezar una sesión, lo primero que solemos hacer es como una búsqueda en tiendas online, porque es mucho más cansado básicamente ir a buscarlo por todas las tiendas. Entonces, solemos entrar en tiendas online de decoración, de ropa y de papelería, y ahí buscamos por términos concretos que son de nuestro estilo. Normalmente, siempre buscamos colores de la paleta de color, es decir, abres el buscador y directamente pones, como en nuestro caso, verde, y te miras todo lo que salga a ver qué es lo que te gusta. O por materiales, por ejemplo, si fuésemos a utilizar madera, pues buscas madera. Volviendo a la ficha, ¿cómo lo hace Michelle? Vamos a ver cómo ella utiliza el atrezo. Ella suele utilizar muchas láminas, como podéis ver, que si nos fijamos son de los mismos tonos pasteles y coloridos que ella está utilizando, con inspiraciones florales y muy naturales. También utiliza muchos objetos de decoración y también utiliza muchas velas de distintos tipos. Dentro de los objetos de decoración vemos que utiliza un montón de bandejitas, de vasijas de cerámica, vasos y cosas así decorativas, pero que ya tienen su entidad. ¿Qué materiales suele utilizar? Quizá los materiales no es lo más importante en su galería, pero es verdad que utiliza muchos muebles tapizados, alfombras y muchas veces mete también manteles. Sobre la ropa, su Instagram está como muy centrado en la ropa que lleva. Y es verdad que lleva conjuntos como súper atrevidos, muy coloridos y conjuntos pues muy currados. En el caso de Adri, como va a hacer fotos de situaciones más cotidianas, sí que vamos a utilizar los objetos de decoración porque hay fotos de casa y también utilizaremos muchos libros para apoyar toda esta parte de formación. Obviamente tendremos que tener en cuenta la ropa porque él saldrá bastante. No vamos a trabajar esos outfits que trabaja Michelle, obviamente, pero sí que utilizaremos una ropa de la gama de tonos de su paleta. El último elemento que vamos a definir es la luz. Y aquí yo os recomiendo que os imaginéis bien qué sensaciones queréis transmitir y qué ambientes os imagináis al pensar en vuestro proyecto. Yo aquí suelo decidir dos cosas. Uno, si me estoy imaginando fotos más claritas o fotos más oscuras.
y si la luz va a ser suave o con las sombras más definidas. Esto lo aprenderemos a hacer más adelante, así que no os preocupéis. Lo importante es que sepáis que no hay reglas a la hora de decidir, simplemente lo que a vosotros os fluya más. En el caso de Michelle, ella lo que más destaca es que utiliza una luz muy suave siempre. En el proyecto de Adri ya os decía que él hacía unas fotos más oscuras antes y ahora vamos a subir la exposición un poquito, sin llevarla a súper clara, pero que sean más claritas en general. En cambio, la luz suave o la luz dura no lo va a definir e irá cambiando según le vaya apeteciendo. Como veis, no hace falta definirlo absolutamente todo, ¿vale? No tiene que estar todo repetido. Podéis elegir repetir lo que os encaje y os resulte más fácil. Ahora que ya hemos definido el estilo de nuestro proyecto, en la próxima lección os enseñaré algunos hacks para mejorar vuestras fotos.